Ayer 5 cohetes emergieron de la ciudad iraquí de Sumar, buscando su blanco en una base militar estadounidense que estaba situada en el noreste de Siria. Este ataque fue el primero en casi un mes y medio contra fuerzas estadounidenses después de que se reportara una breve calma. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Quiénes están detrás de este ataque súbito a bases estadounidenses en Medio Oriente? Vamos a profundizar en esto durante este podcast. Vamos a analizar cuáles son las implicaciones de este conflicto y de dónde vienen y cómo podría ser el comienzo de esta etapa de tensión precisamente para las bases estadounidenses que están en la región. ¿Por qué justo ahora? Precisamente fíjense que este ataque es, como decíamos, el primer incidente que se ha marcado desde que el primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, aterrizó de su viaje precisamente a Estados Unidos. Ahí sostuvo varios encuentros claves, por supuesto, con el presidente Joe Biden. ¿Es coincidencia que después de esto ocurran estos ataques a bases estadounidenses? Difícilmente. Difícilmente. Este tipo de acciones no pasan al azar, especialmente en una región del mundo donde cada movimiento político tiene consecuencias militares. Hay muchas tensiones aquí ya. Y ahora podemos ver cómo este ataque es evidentemente un mensaje directo, quizá un telegrama cargado de pólvora, de los grupos proiraníes precisamente hacia Estados Unidos. Toda la evidencia sugiere que es así. Estos grupos armados proiraníes establecidos en Irak han tenido una larga historia de confrontación y ahora estamos observando estas colaboraciones tácticas. La pregunta es, después de ver la naturaleza de este ataque, justo después de una visita diplomática de alto nivel, ¿cuál es el mensaje que se está mandando en Medio Oriente? ¿Qué mensaje están intentando transmitir estos grupos? Lo que parece es un recordatorio muy brusco de su poder y de su presencia, y están desafiando directamente la influencia militar estadounidense que está asentada en Irak, justo en un momento en donde las relaciones entre Irán, Israel y Estados Unidos se encuentran en su punto más tenso. Ahora, ¿qué es lo que esto va a traer como consecuencias en las relaciones entre Irán y Estados Unidos en las próximas horas o días? Porque las tensiones que de por sí ya existen han ido escalando en las últimas semanas. Ha habido acusaciones directas, sanciones en juegos, amenazas, e Irán y sus aliados en Irak ahora están ejerciendo esta presión. Más allá de negociaciones diplomáticas, son acciones militares. Y en la naturaleza de estos ataques nos está mostrando la otra cara de la moneda que hay aquí en esta región. ¿Está Estados Unidos preparado para poder sostener y aumentar su presencia militar en Irak? ¿Corren riesgo sus tropas? Incluso ahora que estamos hablando de cómo, si ustedes lo analizan bien, Estados Unidos está teniendo demasiados frentes de guerra abiertos al mismo tiempo. Parece que son incluso más de los que pudiera soportar. ¿Puede un ejército, aún como el de Estados Unidos, sostener tantos frentes de guerra simultáneos? Yo creo que esto es algo que debe de calibrar muy cuidadosamente la administración de Biden, sobre todo con lo que respecta a esta escalada que estamos viendo en Irak y cómo maneja sus interacciones con Irán. Por cierto, amigos, ya que estamos hablando del ataque, porque miren, la nota del día evidentemente es esta. Esta es la nota que se analiza. Cohetes disparados desde Irak hacia bases militares estadounidenses en Siria. También en Irak, También en Irak. O sea, hay bases estadounidenses que fueron atacadas simultáneamente, tanto en Siria como en Irak. Pero lo que no nos estamos preguntando, lo que no nos están refrescando los medios de comunicación es, bueno, ¿y cómo es que esas bases estadounidenses llegaron ahí? ¿Por qué están en Irak? En un país, por cierto, con el que, si ustedes lo piensan bien, en algún momento sostuvieron una guerra directa. Vamos a desempolvar un poco la historia para entender cómo llegamos a este punto. Es historia, Es simple historia. Yo no me voy a inventar absolutamente nada. Simplemente es importante que reflexionemos cómo es que llegamos al punto donde estamos hoy, porque si no, no vamos a entender en dónde puede terminar esto. ¿Se acuerdan de la invasión de Irak en el 2003? Hemos hablado mucho de ella en este podcast. Fue un momento clave.
no solamente para Irak o para Estados Unidos, fue un momento clave para el mundo entero. ¿Cómo justificó la OTAN o Washington la invasión a Irak? El gobierno de George Bush, si ustedes se acuerdan, presentó la operación como una necesidad urgente para desarmar a Irak de armas de destrucción masiva que amenazaban la existencia del ser humano en todo el planeta. Nos iban a volar, íbamos a desaparecer del universo. Entonces, esto era una amenaza global. Después de que se hizo esta invasión, procedió la ocupación subsiguiente. Las armas, como ya lo hemos dicho mucho, nunca fueron encontradas. El New York Times mintió, básicamente, lo usaron como propaganda. Ups, perdón, pero pues ya estaban ahí. ¿Se trataba realmente de una amenaza para la seguridad mundial o había otros intereses en juego? Viene un nombre a la mente: Saddam Hussein, que había gobernado Irak con mano de hierro. Ciertamente, Hussein nunca habría permitido voluntariamente que las fuerzas estadounidenses establecieran bases en su territorio. Nunca. Pero vino el derrocamiento. Y ese derrocamiento eliminó el régimen de Saddam Hussein. Perdón, lo que se decía en esos años no era el régimen de Saddam Hussein, se decía el régimen autoritario de Saddam Hussein, el maligno, pues. Y eso abrió la puerta, pues, para que se establecieran precisamente esas bases militares después de que Saddam Hussein, pues, fue asesinado. Y esta presencia no solamente facilitó un control directo sobre aspectos políticos y militares de Irak, sino que también posicionó estratégicamente a Estados Unidos en una región muy importante del mundo. ¿Por qué es tan importante esto? Estas bases ubicadas en Irak. Geográficamente, Irak está en el corazón de Medio Oriente, colindando con países claves como Irán, Siria, Turquía, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait. Y desde un punto de vista militar estratégico, pues controlar Irak significa tener el acceso, unos sin precedentes para influir y monitorear todos los desarrollos de Medio Oriente. Especialmente si consideramos lo cerca que Irak está de zonas muy importantes en la geopolítica mundial. Económicamente, el control de Irak también es vital para la economía estadounidense por una razón: el petróleo. Irak posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo y el acceso y control sobre esta energía son críticos no solamente para la economía estadounidense, sino para el mercado energético global a través de las compañías petroleras estadounidenses. ¿Qué pasa si esto se ve comprometido? Si Chevron, si Texaco, si ExxonMobil ven que peligran sus inversiones en Irak. Bueno, para eso están precisamente las bases estadounidenses ahí, para garantizar la estabilidad de las operaciones de esas grandes petroleras. Con eso aseguran una presencia no solamente militar, sino también económica, para garantizar que ese flujo de petróleo no se interrumpa, así sea que la región lo quiera. Ahí están precisamente para evitar esto. ¿A qué costo llega esa estabilidad del flujo del petróleo? Este es el meollo del asunto que nos trae precisamente a la conversación de esta mañana. La presencia de estas bases estadounidenses en Irak, pues como ustedes saben, no es bien vista por muchos en la región. Hay muchísimos iraquíes que consideran que una presencia militar extranjera en su propio territorio es una ocupación. ¿Por qué no les pidieron permiso? Y las operaciones militares desde estas bases casi siempre traen como resultado, por supuesto, bajas civiles, resentimientos entre la población local y, por supuesto, la inversión en defensa y operaciones militares que consumen muchos recursos. Algunos dicen que esos recursos podrían, por cierto, ser mejor utilizados para otras cosas como reconstrucción, desarrollo humano, gestionar la paz, pero no. Entonces, cuando miramos esta situación, pues es importante preguntarnos si realmente estamos hablando de aquí de seguridad mundial, de estabilidad de la región, de una preocupación legítima por Medio Oriente, o simplemente hablamos de garantizar el flujo del petróleo de compañías estadounidenses ubicadas en Irak después de que se dio de baja a Saddam Hussein. Pues enos aquí. Ahora, por un lado, tenemos a grupos respaldados por Irán en Irak, que han sido ya señalados anteriormente por estos ataques similares,
No es la primera vez que sucede, pero este último ataque no es solamente uno de los registros de los muchos que ha habido. Este va mucho más allá. Este, amigos, es muy diferente porque nos muestra una potente demostración de fuerza y un mensaje inequívoco de que la influencia de Irán en la región no solamente se mantiene, sino que además es muy poderosa, al punto de que están desafiando la presencia militar estadounidense en la región. Esto sucede, por cierto, apenas unos días después de que Estados Unidos ayudara a Israel a parar muchos de los misiles que Irán disparara a territorio israelí. ¿Recuerdan? Entonces hay que ir uniendo todas las piezas del rompecabezas, porque aquí lo que vemos es el costo real de esta continua tensión, de algo que cuesta mucho sostener. ¿Cuál fue la respuesta? Después de este incidente, las fuerzas de seguridad iraquíes rápidamente se movilizaron en la región, cerraron todo el espacio aéreo, iniciaron una búsqueda exhaustiva de quiénes fueron los que dispararon estos 5 cohetes a las bases estadounidenses. Y este tipo de respuestas lo que nos da una idea es de la tensión constante que se vive en Irak en estos momentos, donde la estabilidad literalmente pende de un hilo. En medio de todo este caos, resulta que ayer se informaba también que habían encontrado un camión equipado con lanzacohetes consumido por las llamas. Un testigo también dijo que este pudo haber sido el blanco de un ataque aéreo posiblemente efectuado por fuerzas estadounidenses, aunque esta afirmación hasta ahora no ha sido oficialmente confirmada, pero tiene mucha lógica suponer que estas fueran partes de las reacciones de las tropas estadounidenses en la región. Es decir, eliminaron el objetivo desde el cual les dispararon. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.